Día 5. Capítulo 5. Mateo, perfecto cristiano. Dones del Espíritu Santo. Para uno mismo. A. Ayuda. Nadie es buen juez de su propia causa, y nadie es buen timonel de su propio velero. Demasiados intereses creados anidan dentro de nuestro pellejo, que gritan desaforadamente por conseguir lo que apetecen y oscurecen con nubes más y más espesas a nuestro débil razón, que pronto se pone a trabajar de parte de estas apetencias impulsivas. Nuestros hermanos A lo han comprendido muy bien, y por eso han organizado sus reuniones fraternales de amistad, reflexión y apoyo mutuo. Mateo Talbot lo comprendió también hace 100 años y se dejó guiar por el poder superior. Ya sabía, por su fe cristiana, que somos hijos de Dios, pero por el pecado original y por la envidia maléfica del demonio, estamos expuestos a un combate perpetuo entre la carne rebelde y el espíritu, y un gran número ceden en esta lucha, sucumben y se rinden a los fuegos fatuos tentadores, manejados hábilmente por el adversario. Por eso, Mateo, como buen hermano A, que está en proceso de rehacer su personalidad de hombre o de mujer cabal, reconoció su fallo, repudió su renuncia de ser libre, admitió y se unió al poder superior supremo. Sabía que Dios es Padre, que conoce perfectamente el barro de que estamos amasados, que no tiene necesidad de que nadie le revele lo que encierra el corazón de cada hombre. Juan 2:25. Y que desea, quiere, espera el retorno de sus hijos pródigos. Para esto envió a su Hijo unigénito a hacerse uno de nosotros, a tomar nuestras debilidades, miserias y pecados, expiarlos cumplidamente y mostrarnos la nueva vía de la verdad cierta, de la vida abundante y de la felicidad cabal y eterna. Antes de regresar a su Padre, para que su paso entre nosotros no se redujese a un efímero recuerdo, no dejó una institución a perpetuidad, una familia verdadera y ampliada, con un hospital policlínico, para curar todas las enfermedades y carencias que siguen royendo el alma humana. Su iglesia una, santa, católica y apostólica. Concilio de Constantinopla, 381. Con pastores designados por él, para perpetuar hasta el fin de los siglos su misión salvadora sobre todos los hombres. Mateo Talbot sabía esto. Reconoció que había sido una oveja descarriada y, en vez de formar rebaño aparte, buscó su legítimo pastor y le pidió curación y pasto saludable. El primer director, cuyo nombre no nos es conocido, guió sus incipientes pasos por el camino de la salvación en esos primeros 6 críticos años, 1884-90. De 1890 hasta cerca de su muerte, el padre Hickey, de probada virtud, fue su confesor y director espiritual. Él mismo iba de vez en cuando, después de la cena, al cuarto de Mateo y pasaba horas enteras con él, conversando, tratando cosas espirituales, rezando y cantando a Dios. A veces hablaba abiertamente de Mateo diciendo que tenía un amigo que era un trabajador pobre, pero muy santo. Otro director. Desde el año de su conversión, 1884, otro confesor y consejero fue el padre James Walsh, encargado de la Cofradía de los Hombres. Había ejercido 20 años el ministerio sacerdotal en Detroit, Estados Unidos, la actual ciudad de los automóviles, y conocía bien a todos los hombres de su cofradía y los visitaba en sus casas. Había establecido el almuerzo del penique, que constituía un medio de llegar donativos para los pobres del norte de la ciudad. Era un buen consejero para cuestiones laborales. Cuando murió, en 1913, más de 500 obreros sacrificaron medio día de jornal para poder asistir a su funeral. B. Papel del director espiritual. El hombre no tiene más que un director y un maestro, Jesucristo. Mateo 23:10, el cual, al terminar su lección modelo, nos envió un pedagogo repetidor y esclarecedor, el Espíritu Santo, que actúa incansablemente, pero discreta e imperceptiblemente, con humildad divina,
a través de los conocimientos humanos más diversos. El buen director espiritual no es más que un hombre perito en detectar las mociones del Espíritu Santo en las almas de los fieles que quieren dejarse guiar por ella, para distinguirlas de las propias ilusiones y de las ambiciones luciferíferas. Si además de hombre sintonizante con la emoción del Espíritu Divino, es también un experto psicólogo, entendido en las interacciones de las mentes humanas, mucho mejor. Mateo Talbot encontró buenos directores espirituales que reconocieron lo que Dios pretendía de esta alma, que ella había tocado a fondo y era llamada a nuevas singladuras. Natura non facit saltus, enunció Leibniz, 1700. Y Dios, autor de esta naturaleza, respeta las leyes que nos ha impuesto, y tampoco hace saltos, sino que procede por pasos, no solo 12, sino muchas veces 12 pasos. Y en esta nueva andadura, el propio andante y los demás itinerantes van notando poco a poco que las dificultades van cediendo, que los gustos e intereses van cambiando, que una nueva vida va descubriéndose y acaparando las ansias íntimas y sosegadas del hombre nuevo, creado a imagen de Jesucristo. El hombre viejo va quedando sepultado, como nos dice San Pablo. Este proceso de transformación es diferente para cada alma, porque Dios no se repite. Sería una pobre artista si tuviese que traquelar sus obras de arte. Pero en las almas que admiten la dirección del Espíritu, se ve cómo van actuando sucesivamente, y también sincrónicamente, sus 7 dones, a manera de motores de autopropulsión que reemplazan los remos pesados y fatigosos de las virtudes cardinales: templanza, fortaleza, justicia, prudencia y demás virtudes morales. Es lo que vamos a notar en nuestro modelo y amigo Mateo Talbot. C. El Espíritu Santo y Mateo Talbot. Mateo, nuevo hombre. La creación del hombre nuevo se realiza con los 7 dones permanentes del Espíritu Santo. No son pasos que no vuelven, sino algo permanente. Primer don: temor de Dios. Es un sentimiento de respeto y reverencia profunda ante la grandeza de Dios, ser supremo, principio y fin de toda criatura, de poder infinito, justicia perfecta y amor incomprensible. Se demuestra con la postura, las palabras, el porte exterior, etc. 1. Mateo comprendió de inmediato su atropello, su falta de respeto, su ataque destructor a la obra que Dios había hecho en él. Paso 1. A. Vivía con este sentimiento incrustado en su corazón y repetía a diario el Salmo 50. Ten piedad de mí, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame más y más de mi pecado. Contra ti solo pequé. Crea en mí un corazón puro. Renueva en mi pecho un espíritu firme. Acudí al Salmo 102. Yahvé, escucha mi plegaria. Llegue mi grito hasta ti. Y también los Salmos 142 y 143 eran su alimento frecuente. 2. Penitencia. Comprendía que el pecado era un desorden, una rebelión y una acción mortífera, que Jesucristo había pagado la sanción debida, con su pasión, y que a él, Mateo, le tocaba unirse de hecho a esta pasión, para expiar sus propias faltas y obtener la gracia necesarias para la conversión de otros. Por eso practicaba lo que San Pablo insinuaba cuando decía: cumplo en mi cuerpo lo que falta a los padecimientos de Cristo. Colosenses 1:24. Lucho, no como quien azota al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que después de predicar a otros, quede yo reprobado. 1 Corintios 9:26. Y así el convertido Mateo se las ingeniaba para domar su cuerpo y aportar su cuota a la paga, puesta por Cristo. Pasaba sus largas horas de oración en las iglesias hincado, con las rodillas al desnudo sobre el pavimento en los crudísimos inviernos de Irlanda. Para no hacerse notar, había dispuesto un descosido a un lado de las perneras del pantalón, de modo que al hincarse, podían quedar las rodillas al desnudo.
Un día trajo a su cuarto 2 tablas de largo de su cama. Su hermana le preguntó para qué las quería allí. Para algo útil, contestó Mateo. Después se vio que las había clavado una al lado de la otra y las usaba en vez de colchón, cubriéndolas de día con el sobrecama. Su almohada fue también cambiada por un grueso tuco de madera cubierto con una funda. Nosotros, los peatones y rezagados en el camino de la virtud fuerte a toda prueba, encontramos que estas prácticas son exageraciones extravagantes, fuera de lo común. En efecto, no son de uso común. Pero tampoco lo que pasó por nosotros Jesucristo fue cosa común. Y los pecados y degeneraciones de muchos hombres tampoco son cosas comunes para un hijo bien nacido. Cuando el Espíritu Santo inspira algunas de estas vías redentoras, no nos toca a nosotros sino admirar el heroísmo o las gracias fuera de serie otorgadas a estas almas y procurar imitar lo que esté a nuestro alcance. Hay que tener presente que en los santos hay cosas que son non imitanda, sed, sino admiranda. Si Dios quiso elevar a Mateo a esos heroísmos, que muchos de nosotros seamos hombres y mujeres formales y cumplidores de nuestros deberes naturales, de esposo, esposa, padre, madre, profesional, maestro, empleado, trabajador responsable. Hay quienes hoy, en este degradado siglo, se escandalizan de las penitencias de ciertos santos, que no perjudican a nadie, pero no se inmutan ni pierden el aliento ni la plácida digestión ante las catástrofes personales, familiares y sociales acarreadas inexorablemente por el alcoholismo, o por las drogas, o por simples caprichos egoístas. Las almas superiores son faros que iluminan nuestra navegación. El Espíritu Santo adoctrinó a Mateo Talbot para que fuese señor de su cuerpo, no su esclavo. Lo que le sobraba a él de rigideces, el Espíritu lo transfería a otros que navegaban por debajo de la línea normal de flotación, por el principio y dogma de la comunión de los santos. Todos somos solidarios. Bien sabía Mateo que con eso se convertía en un tipo raro, fuera de serie. Pero también lo había sido antes, para el mal. En esto no pretendía sentar plaza, sino seguir el llamado del gran reparador. En sus páginas de notas espirituales leemos: «Oh, Rey de los penitentes, tus íntimos pasan por locos en la opinión del mundo, pero son tus muy queridos amigos. Oh Jesús».